Esa noche, todo se detuvo. La selva quedó en completo silencio, como si algo estuviera escuchando. No eran animales, no era el viento, era una señal. Un grupo de investigadores la captó, una frecuencia que no debía existir. Pero lo peor no fue encontrarla, fue responder. Porque minutos después, algo respondió de vuelta. Y lo que encontraron en medio de la selva no era humano. Y algunos dicen que nunca lograron salir de ahí. En 2019, un pequeño equipo de investigadores independientes viajó a una zona remota del Amazonas colombiano. No formaban parte de ninguna universidad prestigiosa ni de una organización gubernamental. Eran técnicos, exmilitares y un ingeniero en telecomunicaciones obsesionado con una idea: detectar señales no humanas en regiones donde la interferencia tecnológica fuera mínima. El líder del grupo, Daniel Rivas, llevaba meses rastreando anomalías electromagnéticas. Había detectado patrones repetitivos en grabaciones de radio de onda corta, provenientes de una zona específica de selva profunda, donde, según registros, no había comunidades ni bases militares. El equipo instaló una estación improvisada en una zona elevada, lejos del río. Durante las primeras noches todo fue normal. Insectos, humedad, sonidos de animales y estática. Hasta la cuarta noche, a las 2:13 de la mañana, la radio dejó de emitir ruido blanco. En su lugar, comenzó una secuencia de pulsos. No eran aleatorios, tenían ritmo. ¿Lo estás grabando?, preguntó Daniel sin apartar la mirada del equipo. Sí, pero esto no es una frecuencia normal, respondió Laura, la ingeniera. Los pulsos se organizaron en patrones cada vez más complejos. No era lenguaje humano, pero tampoco parecía natural. Y entonces, algo más ocurrió. El sonido ambiente de la selva se detuvo por completo. Ni un insecto, ni un ave. Nada. Al analizar la señal, Laura descubrió algo inquietante. Los pulsos correspondían a coordenadas geográficas, pero no eran coordenadas del cielo. Eran coordenadas en la tierra, exactamente a 3 kilómetros de su campamento. El grupo discutió durante horas. Podía ser una broma, un experimento clandestino o incluso una interferencia mal interpretada. Pero Daniel estaba convencido. Algo nos está llamando. Al amanecer, decidieron avanzar hacia el punto indicado. El trayecto fue más difícil de lo esperado. La vegetación se volvía más densa, el aire más pesado. Incluso la brújula comenzó a fallar. A medida que se acercaban, los dispositivos electrónicos empezaron a comportarse de forma errática. Las baterías se drenaban sin explicación, y luego lo vieron. Una zona completamente despejada en medio de la selva, perfectamente circular, como si algo hubiera aplastado la vegetación desde arriba. En el centro del claro había algo. No era una nave como en las películas. No tenía luces ni formas reconocibles. Era una estructura oscura, semienterrada, con una superficie que parecía absorber la luz en lugar de reflejarla. Medía aproximadamente 8 metros de diámetro. «Eso no es humano», susurró uno de los exmilitares. Cuando se acercaron comenzaron a escuchar un sonido. No provenía del aire, venía directamente de sus cabezas. Un zumbido grave, acompañado de imágenes fugaces, figuras, paisajes desconocidos, geometrías imposibles. Laura cayó de rodillas. «Está comunicándose», dijo, temblando. Daniel extendió la mano hacia la superficie del objeto, y entonces todo cambió. Al tocarlo, Daniel perdió el control de su cuerpo. Sus ojos permanecieron abiertos, pero no respondía. En su mente, algo se abrió. No era un idioma, no eran palabras, era conocimiento. Sintió como si estuviera viendo miles de años en segundos.
civilizaciones naciendo y desapareciendo, mundos distintos al suyo, seres que no caminaban, sino que se deslizaban en estructuras que desafiaban la física conocida, y una idea se repetía: observamos, esperamos, corregimos. Cuando Daniel volvió en sí, habían pasado 17 minutos, pero para él habían sido horas. «No vienen a invadir», dijo jadeando. «Ya están aquí desde hace mucho tiempo». El equipo estaba en shock, pero lo peor aún no había ocurrido. Esa misma noche decidieron regresar al campamento, pero la selva ya no era la misma. Los sonidos habían cambiado. Había ecos, como si algo los imitara. A mitad del camino, uno de los miembros del equipo desapareció. Simplemente dejó de estar. No hubo gritos, no hubo señales de lucha, solo ausencia. El grupo aceleró el paso, pero comenzaron a notar algo aterrador. No estaban solos. Entre los árboles, sombras se movían sin hacer ruido. No tenían forma definida, pero estaban ahí, observando. Cuando finalmente llegaron al campamento, encontraron algo imposible. Las grabaciones seguían corriendo, pero ellos ya estaban ahí en las grabaciones, caminando, hablando, horas antes de haber regresado.